Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a dar a conocer una pequeña parte de los pares craneales, los reflejos superficiales y los reflejos sostenidos, en la cual mi grupo va a estar integrado por mi persona, Amanda, Helen, María René y Catherine. Como primer punto tenemos los nervios craneales, lo cual nos dice que los pares craneales son 12 nervios del sistema nervioso periférico. Estas van a llegar a emerger desde los forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico es del 1 al 12. Está determinado según la ubicación de salida del cráneo, esto de rostral a caudal. Todos los nervios craneales se llegan a originar de núcleos en el cerebro, como vemos en la imagen. El número 1 va a ser el nervio olfatorio, la cual va a ser un nervio sensorial. Su origen aparente va a estar en el bulbo olfatorio. Nos dice que va a llegar a recibir la información del ambiente y va a llegar a procesar los estímulos olfatorios. Como número 2 tenemos el nervio óptico. Va a ser un nervio sensorial. Su origen aparente va a estar en el quiasma óptico y va a llegar a transmitir lo que es la información visual al cerebro. Como número 3 tenemos el nervio oculomotor o motor ocular común. Es un nervio motor de origen aparente, va a estar en el espacio perforado posterior, va a estar inervado por el elevador del párpado, por el recto superior, inferior e interno, como también por el oblicuo lateral. Como número 4 tenemos el nervio troclear o patético. Esta va a ser un nervio motor. Su origen aparente va a estar por la cara posterior de los pedúnculos cerebrales, va a estar inervado al músculo oblicuo superior y va a llegar a permitir los movimientos oculares. Como número 5 tenemos el nervio trigémino. Nos dice que contienen dos ramas sensoriales y mixtas. De origen aparente va a estar las caras laterales de la protuberancia. Integra las sensaciones motrices de los músculos de la masticación y una tensión del tímpano, como una sensibilidad general de la mitad anterior de la cabeza, incluida la cara, nariz, boca y meninges, afrentes somáticos y general. Esta también va a tener ramas, como la rama oftálmica, va a estar por la fisura orbital superior, una rama maxilar por el agujero redondo o sensorial, una rama mandibular por el agujero oval y mixto. El nervio obtusen, que es el número 6, también va a ser llamado motor ocular externo. Este va a ser un nervio motor. Su origen aparente va a estar por la fosita suprapiramidal, inerva el músculo recto lateral y va a tener movimientos oculares. Como número 7 tenemos el nervio facial, la cual va a ser un nervio mixto de origen aparente por la fosita supraolivar. Va a estar inervado a los músculos que permiten la expresión facial, el vientre posterior del diagástrico. Esta va a estar discriminada de gusto de los primeros 2/3 de la lengua. Va a llegar a promover la secreción salival glandular en la boca. Como no parótida, va a estar llegada a inervar a la glándula lagrimal. El octavo par craneal es un nervio aferente somático especial. Este es sensitivo y es en el oído interno. Está compuesto por dos partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico y el componente coclear permite escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y en el movimiento. Y en la parte más profunda del conducto auditivo interno, ambas partes se unen y entran al cráneo a través del conducto auditivo interno. Y bueno, esto para aclarar alguna confusión, bueno, se podría decir que la terminología del núcleo nuclear, dorsal y ventral, estas dos varían.
Bueno, algunas veces se puede encontrar como núcleo coclear anterior y posterior y en otros lugares simplemente agrupados como núcleos auditivos. Y bueno, su forma de evaluación del par craneal 8 es este. Bueno, en este caso se debe valorar un oído cada vez. Se le debe pedir al paciente que tape uno de sus oídos con un dedo y después se coloca a una distancia de más o menos 60 a 120 centímetros y se debe tapar la boca. O se le pide al paciente que mire a los ojos, y esto es para evitar que pueda leer los labios. Luego se minimiza la intensidad de la voz y se susurra suavemente palabras en el oído no concluido del paciente. El noveno par craneal, que es el nervio glosofaringeo, es tanto motor como sensitivo. En lo motor estarían los músculos faringeos y en lo sensitivo las raíces de la lengua, la tonsila y faringe. Bueno, este par craneal es otro nervio multimodal. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen y yugular. Este permite deglutir, salivar y percibir las sensaciones de sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones general y visceral en la cavidad oral. Y su forma de evaluación, esta se evalúa con el par craneal 10, se evalúan el nervio glosofaringeo y el nervio vago, y eso lo diré en el siguiente par craneal. El décimo par craneal, llamado nervio vago o también conocido como nervio neumogástrico, es motor y sensitivo. En lo motor estarían el corazón, pulmones, bronquios, tracto gastrointestinal. Y en lo sensitivo el corazón, pulmones, bronquios, tráquea, faringe, laringe, tracto gastrointestinal y el oído externo. Bueno, en el décimo par craneal es también un nervio multimodal. Se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Este viaja dentro de las cavidades torácica y abdominal proporcionando inervación parasimpática a los órganos viscerales. El órgano vago tiene dos ganglios, conocidos como ganglio superior del nervio vago y ganglio inferior del nervio vago, que sería el ganglio nodoso. El primero proporciona fibras para la función sensorial general, mientras que el segundo da origen a fibras sensoriales y viscerales especiales. El nervio vago controla una gran cantidad de funciones, incluyendo secreción glandular, peristalsis, fonación, gusto, sensibilidad visceral y general de la cabeza, también el tórax y el abdomen. Y su forma de evaluación es, como decía, esta se evalúa juntamente con el par craneal 9, que sería el glosofaringeo. Estas dos se evalúan juntas. Los nervios craneales, glosofaringeo y vago suelen evaluarse juntos y se presenta atención a la simetría en el ascenso del paladar, mientras el paciente dice "ah", y si un lado es parésico, la óvula está elevada del lado opuesto al lado parésico. El par craneal 11, que es el nervio espinal, es motor. Están en los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Bueno, como decía, el 11º par craneal es un nervio eferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal, sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Las fibras sensitivas del plexo cervical se unen al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales de los músculos que inervan. Entonces, la siguiente vez que se esté relajando al recibir un mensaje de hombros, no se debe olvidar agradecer al plexo cervical. El nervio accesorio es interesante ya que los anatomistas aún no han llegado a un consejo sobre dónde se originan sus fibras exactamente. Algunos debaten afirmando que es un nervio hebe, creyendo que el núcleo espinal accesorio es continuo con el núcleo ambiguo, y mientras que otros los describen como un nervio ESG, proporcionando inervación motora de los tres músculos sin relación con el núcleo ambiguo. También hay anatomistas que creen que el par craneal 11 contiene nervios EB y ESG, recibiendo así fibras de ambos núcleos. La forma de evaluación del par craneal 11, esta se
evalúan los músculos que son inervados por este nervio. Para el ECOM se le pide al paciente que realice un giro de cabeza en contra de la resistencia. Se le debe aplicar por el evaluador y el mismo palpa el músculo. Para el trapecio superior se le pide que eleve hombros en contra de la resistencia aplicada. El par craneal 12, llamado nervio hipogloso, es motor y donde se encuentran los músculos de la lengua. Bueno, el 12º par craneal es un nervio aferente somático general que se origina del tronco encefálico. Sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. Este nervio es extremadamente importante para el buen funcionamiento diario del cuerpo, ya que juega un rol importante en las funciones del habla y deglución, similar al par craneal 11. El nervio hipogloso también interactúa con el plexo cervical. Recibe fibras ESG de los nervios espinales de la cervical 1 y 2 y fibras ASG del ganglio espinal del nervio de la cervical 2. Bueno, y su forma de evaluación de este nervio hipogloso es de la siguiente manera. Se le pide al paciente que saque su lengua y el evaluador debe estar atento de alguna desviación en la misma o de alguna debilidad. Ahora vamos a hablar de los reflejos superficiales. Reflejo corneal palpebral. Este reflejo se produce ante cualquier estímulo que actúa sobre la córnea y provoca el cierre palpebral. Se podría decir que es un reflejo de defensa, cuya vía aferente corresponde a la rama oftálmica del trigemio y la aferente al facial. Este reflejo, su vía es trigémino facial y su estímulo sería con un roce suave con algodón sobre la córnea y su respuesta tiene que darnos una respuesta como el cierre de los párpados. Enseguida se muestra un video demostrando la prueba. Con una torunda de algodón tocamos la córnea y se produce el cierre de los ojos. Hola amigos, hoy evaluaremos los reflejos superficiales. Reflejo conjuntivo palpebral. Es por vía trigémino-facial, entonces vamos a estimular rozando suavemente con un algodón sobre la conjuntiva y como respuesta es el cierre de los párpados. Reflejo palatino o velo palatino. Es por vía glosofaringeo vagal y vamos a estimularlo rozando con el bajalenguas el borde libre del velo del paladar con una exploración bilateral y como respuesta se va a elevar el velo palatino. Reflejo faríngeo. Es por vía glosofaringeo vagal también y vamos a estimularlo con un hisopo sobre la pared faríngea y como respuesta va a haber una contracción de los constrictores de la faringe que van a estar asociadas a una sensación de náuseas. Reflejos cutáneos abdominales. Van a ser por vía superior T7 a T8, medio T9 e inferior que va a ser la T11. Entonces para estimular debe haber un desplazamiento de una punta roma sobre la pared anterior del abdomen, por encima del ombligo, a los lados y por debajo del ombligo. Y como respuesta va a haber una pequeña contracción de los músculos de la pared abdominal homolateral y el desplazamiento del ombligo hacia el lado estimulado. Y por último está el reflejo plantar, que es por vía de la S1 y vamos a estimular desplazando suavemente una punta roma por la planta del pie, comenzando por el medio del calcáneo y como respuesta va a haber una flexión del hallux y el resto de los dedos del pie. Reflejos superficiales. Los reflejos superficiales existen dos, que es el reflejo bulbocavernoso y el reflejo anal. En el reflejo bulbocavernoso, también es llamado Osinski reflex, es un reflejo polisinático que es útil en las pruebas de choque espinal y la obtención de información sobre el estado de una lesión de la médula espinal.
La prueba consiste en monitorear la contracción del esfínter anal y en respuesta a apretar el glande o tirando de un catéter de Foley permanente. Este reflejo también se puede probar electrofisiológica mediante la estimulación del pene o de la vulva y la grabación desde el esfínter anal. Esta modalidad de prueba se utiliza en la monitorización intraoperatoria neurofisiológica para verificar la función de raíces sacras, sensoriales y motoras, así como también medular. En el reflejo anal, el examinador introduce un dedo enguantado en el recto y le pide al paciente que lo apriete como alternativa. Y se roza suavemente en la región perinatal con una toronda de algodón, la respuesta normal es la contracción del esfínter anal, que esto refiere al que es el reflejo de contracción anal. Habitualmente también se puede ver lo que es el tono de los músculos del recto. Disminuye también en los pacientes con una lesión medular aguda o un síndrome de la cola de caballo, como le llaman. También están los reflejos de osteotendinosos. En los reflejos osteotendinosos tenemos lo que es el reflejo cutáneo abdominal. Eh, Se desencadena al tocar suavemente los 4 cuadrantes del abdomen cerca del ombligo con un hisopo o una aguja o algo así similar. La respuesta normal es la contracción de los músculos abdominales que causa el desplazamiento del ombligo hacia el área contactada. Se recomienda dar golpecitos sobre la piel hacia el ombligo para descartar la posibilidad de que el movimiento fuera causado por la piel que está siendo arrastrada por la mano que la toca. La disminución de este reflejo puede deberse a una lesión central, ya que puede ser también la obesidad o la laxitud de los músculos esqueléticos, eh, como por ejemplo después de un embarazo, o su ausencia puede indicar una lesión de la médula espinal. Ya. En el reflejo plantar, eh, ya. En el reflejo plantar está también lo que se llama el reflejo de Babinski o reflejo de Koch. En los niños este reflejo lo mantiene el bebé hasta los 12 meses y en los adultos su aparición es patológica y se asocia con un daño de vías piramidales. Para la examinación de este reflejo plantar se debe pedir al paciente que esté descalzo, que esté sentado sobre la camilla y que nos muestre la planta de su pie, para lo cual vamos a necesitar un objeto el cual vamos a rozar en forma de S la planta y vamos a ver sus reflejos, su reflejo plantar. El reflejo oculopalpebral. La respuesta normal es el cierre, el reflejo palpebral bilateral con una elevación del globo ocular. La normalidad del reflejo corneal implica una integridad de la vía aferente, que es el quinto par craneal, las conexiones a nivel del tercio medio e inferior por la protuberancia de la vía aferente. Eh, el fenómeno de Bell sin oclusión ocular sugiere una alteración del séptimo par craneal. En las lesiones estructuradas pontinas provocan una desaparición completa del fenómeno de Bell. El reflejo corneal desaparece de forma bilateral en la córnea profunda o también como profundo
El, el reflejo de parpadeo es la respuesta neural provocada en el músculo orbicular de los párpados después de una estimulación nerviosa supraorbitaria simple o pareada, ya sea por estimulación eléctrica, mecánica, acústica, térmica, química o magnética, como lo podemos ver en las imágenes, que están realizando el reflejo con un algodón, con un hisopo, el cual podemos observar que el reflejo sí es positivo o negativo, ¿no? El reflejo maceterino eh, consiste en la contracción del músculo macetero y de la musculatura masticatoria. Al percutir con el martillo de reflejo sobre el dedo que se ha colocado en el mentón, se encuentra mediado por el nervio trigémino. Eh, este reflejo es osteotendinoso clínico muscular, que consiste en la contracción del músculo maceterino. No, ya lo había mencionado, ¿no? Vamos a ver su reflejo en cual va a contraer los músculos maceteros, esta parte de acá. Eh, Solo vamos a observar la contracción, el cual se realiza con la boca semiabierta, poner el dedo pulgar en el mentón y percutir con el martillo. Hola, mi nombre es Caterina Tabita Pumapasa, soy estudiante de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Universidad Católica Boliviana, UAP Bucarán. El día de hoy vamos a hablar sobre los reflejos osteotendinosos o reflejos profundos. Vamos a utilizar el material de los martillos percutores o martillos reflejos. También vamos a contar con el apoyo de nuestro paciente Wimber Poma, que va a estar colaborándonos con el procedimiento. Primeramente vamos a hablar sobre el reflejo bicipital. Este reflejo bicipital va a evaluar la raíz el nervio C5. Vamos a proceder a realizar la maniobra requiriendo que el paciente tenga el miembro superior, el brazo, en semiflexión y el brazo del evaluador sosteniéndolo. Para esto podemos aplicar el dedo pulgar sobre el tendón del bíceps para ver la acción del reflejo, que va a ser la flexión del brazo sobre el antebrazo. Entonces, procedemos a pedirle al paciente que se relaje y vamos a aplicar la percusión sobre el tendón del bíceps. Como hemos observado, ahí tenemos la reacción reflejo. Vamos a hablar del reflejo estilo radial. Este reflejo vamos a percutir sobre la apófisis estiloide radial, lo cual vamos a observar una semiflexión de muñeca y una leve supinación. Entonces, el paciente en semiflexión, el brazo del evaluador de esta forma, 3 dedos sobre la muñeca y realizamos la percusión. Se observa una ligera flexión. Este reflejo va a evaluar los nervios espinales de la C6 y la C5. Vamos a continuar con el reflejo tricipital. Para esto vamos a requerir que el brazo de nuestro paciente se encuentre a 90 grados pendulando. Nosotros vamos a sostener de esta forma y realizamos la percusión en el nervio tricipital. Y vamos a observar una ligera extensión del brazo. Como pudieron ver, existe la extensión del brazo. Este reflejo va a evaluar la C6 y la C7 de los nervios espinales. Vamos a hablar sobre el reflejo cúbito-pronador. Este reflejo nos va a permitir evaluar el nervio espinal de la C7. Para esto vamos a requerir que nuestro paciente esté con el brazo en semiflexión y palpamos la apófisis estiloide cubital y buscamos el lugar de percusión
Y vamos a observar con esto una ligera pronación. Entonces, después de haber palpado, realizamos la percusión y observamos la reacción de una ligera pronación. Vamos a continuar con el reflejo rutuliano. Este reflejo nos va a permitir evaluar los nervios espinales de la L3 y la L4. Para esto vamos a requerir que nuestro paciente esté en sedistación con las piernas pendulando a 90 grados, o sea, colgando al borde de la camilla. Vamos a palpar el tendón rotuliano y vamos a realizar la percusión. Y observamos la reacción. Bueno, y por último, vamos a evaluar el reflejo anquiliano. Se trata del tendón de Aquiles. Este reflejo nos va a permitir evaluar lo que es el nervio espinal de la S1. Entonces, procedemos a colocar a nuestro paciente en decúbito dorsal y con las puntas de los pies en abducción. Colocamos la palma de nuestra mano para sentir el reflejo. Este reflejo va a ocasionar una ligera flexión plantar. Entonces, palpamos el tendón de Aquiles y procedemos a la percusión. Y se observa una ligera flexión plantar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.